novia fue sacada entre los esclavos. Dos siervos y doncellas la prepararon. Amados, buenas noches, Dios les bendiga. Es una bendición que se nos llegó la hora para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Y en esta oportunidad pues les bendecimos, les saludamos en el nombre de Jesús y le damos también la bienvenida a mis hermanos que hoy están aquí en el estudio. A todos sean muy bienvenidos. Amén. Y ya espero que también en breve se conecten nuestros hermanos a través de Meet, creo yo. Y acá está. Solo quiero ubicar yo mi monitor. Acá, listo. Ok. Así por si alguna pregunta o comentario yo puedo verlo, y si no, pues mis hermanos ahí en el estudio me informan, en la cabina, perdón. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche. Venimos poniendo delante de ti este tiempo, rogándote que nos concedas un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual podamos comprender la palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, y permite que también puedan ser nuestras vidas de bendición a todo aquel que con nosotros se sintonice, Señor, y que en tu nombre podamos estar en un mismo espíritu. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, quisiera esta noche que pudiéramos avanzar a una segunda parte del tema que le llamamos así, el apocalipto de Satanás. Se ve un poquito como fuerte el nombre, ¿verdad? Pero es que cuando miremos algunos textos para poder hacer el contexto y la introducción al tema, nos damos cuenta que realmente el tiempo final, como bien lo dice una epístola a Timoteo, vendría a ser de días difíciles, ¿verdad? Esta noche, dentro de las manifestaciones, que por cierto al español es una de las formas como se traduce apocalipto, y en este caso el enemigo, vamos a ver, si Dios lo permite, lo referente a esa manifestación en lo que la Biblia describe como sinagoga de Satanás en Apocalipsis 2:9. Para ubicarnos juntos en el tema, quisiera que me acompañen a Lucas 12:2, donde dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Estaba profetizado que lo que estaba oculto o cubierto tendría un tiene su apocalipto, ¿verdad? Luego nos fuimos a ver entonces la palabra apocalipto, desde el griego con el numeral Strong G601, y que según el diccionario Tuggy dice que se puede entender como un revelar secretos sobrenaturales por acción divina. Es decir, el que el enemigo se revele, se manifieste o se muestre, aún tiene que hacerlo bajo el permiso de Dios. El enemigo a regañadientes, pero sigue siendo un sirviente de Dios, ¿verdad? Así que cuando hablamos que hay una manifestación del enemigo de nuestras almas, que desde el griego es apocalipto, es porque el Señor está dando un permiso, ¿verdad? E incluso miramos allá en la vivencia de cuando estaban los discípulos con el Señor, puntualmente los 12 apóstoles, el Señor le dice claro a Pedro que a todos iba a zarandear el enemigo, ¿verdad? Y que él había rogado por Pedro específicamente para que su fe no faltara, y después de haber pasado la zaranda con el enemigo, pudiera fortalecer a los otros. O sea, le dio permiso el Señor, ¿verdad? Ok. Por otro lado, esa palabra apocalipto, siempre en el diccionario Tuggy, dice que se puede entender como un revelar en cuanto a lo escatológico. Y pues en este discipulado tratamos pidiendo al Señor que nos conceda el poder ver desde una perspectiva escatológica los versículos bíblicos a donde el Señor nos lleva lunes a lunes. Según el diccionario Vine, espero no ir muy rápido,
¿Vamos bien? Dice que las utilizaciones de esta palabra en el Nuevo Testamento caen bajo dos títulos. Claro, la descripción de ellos es muy, digámosle, teológica, ¿verdad? Pero no por eso necesariamente va a ser mala, sino porque ellos que son estudiosos del lenguaje, al explicarnos lo que desde su etimología original significa, entonces nosotros en nuestro castellano podemos entender a qué se refiere, ¿verdad? Es como, por ejemplo, hay palabras que en español utilizamos nosotros y que si alguien quiere traducir al inglés no hay traducción, ¿va? Sino que tendría que haber una explicación. No es exactamente esto en cuanto al griego, sino me quiero referir por qué es que vamos a ver lo que los diccionarios teológicos dicen. En el caso de Apocalipto dice entonces que cuando es una utilización subjetiva, se refiere a algo que es presentado directamente a la mente. Y entonces, basando o considerando esta definición de diccionario, pues el Señor me llevó a ver en la palabra, poniendo de alguna manera un pie de imprenta de lo que los estudiosos hablan del idioma, si me doy a entender. Porque a nosotros lo que nos interesa primordialmente es pues recibir la revelación de la palabra, ¿va? No, pues qué lindo sería que por acervo cultural estudiáramos griego y hasta lo pudiéramos hablar, ¿va? Pero Padre Santo, si todavía el castellano me cuesta un poquito. Sin embargo, el idioma de Dios, hermoso, ¿ah? Porque aunque hablemos español, aunque hablásemos inglés, francés o cachiquelo, como sea, si el Espíritu Santo nos da la revelación, no importa la lengua terrenal, sino que hablemos el lenguaje del reino, ¿ah? Y eso es lo que queremos. Bueno, Perdón, sí, como aporte, el diccionario Swanson lo traduce como correr el velo. como correr el velo, ya, interesante, ¿verdad? Como el correr el velo o descubrir algo que estaba velado, excelente. Ahora, no sé si alguien quisiera leer por favor Mateo 11:25 para ver un ejemplo de un apocalipto en donde es una manifestación pero directamente a la mente. En aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Exacto. Entonces ahí hubo un apocalipto a los niños. No fue una enseñanza, eh, digámosle, académica, sino que fue un apocalipto a aquellos que tenían corazón como de niño, ¿ah? Ok, no nos vamos a detener ahí porque esto lo conversamos hace 8 días y hoy solo quiero que nos sirva de introducción. Ahora, la utilización objetiva, dice el diccionario Vine, que es aquella en la que se presenta algo a los sentidos, es decir, no solo es una revelación de, digamos, la mente de Dios a nuestra mente, sino que además es una manifestación a los sentidos. Y puntualmente el diccionario Vine dice que es a la vista o al oído. Y ahí pues lo que nos impresionaba el día viernes que pudimos compartir un tiempo allá con nuestros amados hermanos de Benecer Escuintla, y la pastora Ingrid Debran nos contaba cuando ella se enfermó de COVID y se vio muy mal, incluso sintiendo que literalmente se moría. Y pues en medio de esa batalla espiritual, porque no fue solo algo físico, nos contaba ella que llegó un ave de las que le dicen, digamos, como de mal agüero, ¿va? Y que no es solamente una cuestión de un simple misticismo, sino que realmente vemos en la palabra que hay incluso una catalogación en el Antiguo Testamento de animales que se consideraban inmundos. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué eran inmundos? Y una de las razones que yo me parece, pues, entender, es que como que ese tipo de animales tenían como, o tienen algunos todavía, cierta
como facilidad a una percepción o a una influencia, mejor dicho, de las cosas espirituales. De ahí que hay hoy por hoy todavía la utilización de animales inmundos como por ejemplo los gatos negros, ¿va? Que en las caricaturas lo sacan y todo, pero que realmente cuando se ve las situaciones de brujería, hechicería, como en el 31 de octubre, hay estadísticas en donde dice que es impresionante cuántos gatos desaparecen. O sea, son cosas que utiliza el enemigo, ¿verdad? Tú eres de Escuintla, vivías allá, ¿verdad? ¿Sabes que a qué ave allá la ven como? ¿No? No. No se me viene a la mente. Ah, ok, está bien. Es que la hermana dijo el nombre, pero se nos olvidó. El asunto es de que cuando ella estaba enfrentando esa situación, nos contaba que se sentía asfixiar. Ella tenía la saturación en 75 de oxígeno, o sea, ella estaba bien baja. Y entonces hacía, y ese animal ahí. Creo que tomó autoridad el pastor. Estuardo. Estuvieron orando y al tercer día, no, en esa misma noche fue donde Dios le habló a su nombre. Y el siguiente día fue cuando el pastor Estuardo Brand salió y dio paso a la muerte. Fíjate. O sea, bueno, el testimonio es tremendo, pero a lo que yo me quería referir, y gracias por tu aportación, es que ella nos contaba que ella oyó, ella no fue únicamente a su mente, ella oyó literalmente una voz que yo creo fue definitivamente el Señor que le dijo, Ingrid. Y cuando ella oye la voz, pero audiblemente, porque uno a veces, uno puede oír la voz del Señor al Espíritu, ¿verdad? No sé si han tenido esa hermosa bendición, yo sí he tenido esa bendición de oír una vez, bueno, me voy a poner a contar otra cosa, pero la cosa que yo sí la he oído en el interno, adentro, ¿ya? Es que me van a contar. Una vez que me invitaron a predicar allá por carretera El Salvador ay, ¿cómo se llama ahí? Donde el hermano Julio Mencos, el pastor. Y entonces yo iba a predicar, tenía los versos, había en teoría entendido el tema y me empieza a hablar el Espíritu Santo a explicarme el tema. Entonces creo que fue mi primera vez o de las primeras veces. Entonces yo sentí así como que estaba en un cuarto, pero como adentro. Bueno, volviendo al tema, al asunto que quería comentar. Entonces el Señor le habla audiblemente a hermana Ingrid. Entonces yo le decía a ella que según lo que hemos estado estudiando en estos recientes días, diría yo que ella vivió un apocalipto. El que Vine describe como una manifestación presentada a los sentidos, vista u oído. Porque cuando ella oye su nombre, ¡pum! Digamos como que hubiese vuelto en sí y ese miedo que la tenía incluso aterrada, porque ni modo, ¿va? Después su esposo mira cómo se fue una sombra que definitivamente era la muerte, andaba tan cerca, ¿va? Ahora, para verlo en la escritura, nos encontramos en el libro de Gálatas 1, 15 y 16, si me hace alguien favor de leerlo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Ok, entonces aquí está escribiendo el apóstol Pablo, está escribiendo la epístola a los Gálatas, y según los estudiosos, esto fue más o menos entre el año 40 o 50 después de Cristo, ¿verdad? De la venida del Señor Jesucristo. Y según los estudiosos, fui a rechequear y algunos consideran que Apocalipsis escribió en el año 65 y otros dicen que es la versión, como quien dice, más aceptada, fue hasta en los años 90. Entonces lo que yo les decía es que aquí es Apocalipto, pero en otro contexto incluso
del puño y letra del apóstol Pablo, en otra de sus epístolas, él habla que tuvo un apocalipsis, ¿verdad? Entonces, vemos acá, volviendo al asunto, que el apóstol Pablo tiene un apocalipto. Dice, y me llamó por su gracia, apocalipto a su hijo en mí. Ahora, lo tremendo de esto es que estas son manifestaciones que vemos recostado en la palabra y lo anhelamos ver de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay una advertencia en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:1 y 2, si me hacen favor de leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Ok, entonces la palabra que aparece acá como venida es parusía, haciendo referencia a la venida secreta, lo que estamos esperando. Pero antes que acontezca la parusía y se manifieste o llegue el día del Señor, que es el tiempo tribulacionario, está aquí plasmada la advertencia, ¿ya? Incluso en una rogativa apostólica, que no seamos sacudidos fácilmente en nuestro modo de pensar, ni nos alarmemos, porque iban a pasar cosas. Ok, y ahí es a donde yo me quiero referir para ir avanzando. Que nadie os engañe en ninguna manera, es el verso 3. Porque no vendrá, ¿qué cosa? El tiempo tribulacionario, sin que primero venga la apostasía, que ya la estamos viendo. Nosotros ya estamos viendo ministros y lastimosamente pueblo de Dios apostatar. Ya, impresionante eso, hermanos. Incluso gente que estuvo a los pies del apóstol Otoniel Ríos Paredes, y que lamentablemente están ya por ahí. Pero bueno, ese es el asunto de ellos. Y sea revelado, sea apocalipto el hombre de pecado. Es decir, la palabra desde el griego aquí es apocalipto. El hijo de perdición. Y entonces será, nuevamente dice aquí, apocalipto, ese inicuo. Entonces ya platicamos que cuando habla el apocalipto revelación del hombre de pecado, del hijo de perdición y del inicuo, está hablando del mismo personaje manifiesto en tres personas, ¿sí? La antítesis del Padre, la antítesis del Hijo y la antítesis del Espíritu Santo. Ahora, inicuo dice el versículo 9, cuya parusía, aquí ya no es apocalipto, o sea, el enemigo también va a tener su parusía, ¿sí? Y su manifestación, así como lo recordaremos en un gráfico más adelante de nuestro Señor Jesucristo, que también se da en faneros, en Apocalipsis y en otras formas más desde el griego, antes de su parusía, el enemigo también, como es un copión, va, que el Señor lo reprenda, él también quiere hacer lo mismo, ¿va? Bueno, y de hecho vemos que la Biblia deja la advertencia que se va a manifestar. Inicuo cuya parusía es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, el punto es este. Antes, y si quieren, ahorita me voy a apoyar en la corchera, pero aunque lo voy a poner en pantalla, antes que... otra vez esto. Vamos a ver si sí. Ok. Antes que empiece este tiempo, este es gran tribulación, gran tribulación, tribulación y pretribulación. Estamos ahí en autos, ¿verdad? Entonces, antes que llegue este tiempo que marca el sonar de la quinta trompeta, aquí es el arrebatamiento. Pero antes que pase todo esto, el enemigo apocalipto, o sea, aquí. ¿Ya? Y nosotros estamos ya en el tránsito de este sonar, de la tercera trompeta. Tercera trompeta, y consideramos quinto sello de los juicios que esto anuncia. ¿Sí me doy a entender? O sea, por eso es tan importante que estemos
filudos, dirían los patojos, ¿va? Dándonos cuenta de qué tiempo afrontamos. Ok, entonces el hombre de pecado vendría a ser la manifestación del antiatrio del enemigo, el hijo de perdición del antilugar santo y el inicuo del antilugar santísimo. El inicuo es el que va, cuando ya va a ser así como más clara su manifestación, que al final es Satanás. Muy bien, lo que yo señalaba en la corchera, lo tenemos acá en el pergamino desplegado, en donde quisiera que avancemos prontamente para considerar el tiempo de esa manifestación, primeramente de nuestro Señor Jesucristo, aquí, donde es la parucía, y es lo que anhelamos, irnos con Él en el arrebatamiento, pero que según la palabra, antes que esto acontezca, nuestro Señor se nos puede manifestar o dejar ver en un apocalipsis, en un apocalipto, en un faíno o en un faneros. Y otros nombres desde el griego, ¿verdad? Ahora, bueno, vendría luego el Bemá y primero Dios que en el Bemá salgamos aprobados y nos vamos entonces a las fiestas del Cordero. Me pongo a pensar si aquí a veces cuando estamos alabando y Ángeles, que es una de nuestros directores, les hago yo desde aquí, es que se pone tan hermoso el ambiente espiritual de gozo y todo. Imagínense ustedes allá. ¡Wow! Bueno, ¿sí? Padre, esa espinita me quedó en el lunes pasado, Ajá, cuando hablábamos de que en el Bemá, pues la mayoría va a ser transformado, ¿verdad? sí, Porque el cuerpo humano no puede pasar los cielos como si se consumiera. sí. Pero, ¿y los que regresan? Ellos regresan a morirse. O sea, si te refieres Como el cuerpo. a pueblo y a ministros, que como dice mi apóstol, regresan regañados a morirse, a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ellos subieron y estuvieron en una atmósfera de Bemá. Que interesante tu pregunta, me hace recordar un tema que dimos, yo creo que cuando estábamos en el tiempo del 2020, porque lo que pasa que en términos generales, dentro de los 7 cielos hay 3. El Bemá es como quien dice en el cielo, no me recuerdo si en el primero o en el segundo inmediato. Ahí es donde es la transformación. Aquí es donde nos dan no el traje de astronauta, pero sí la transformación, porque de aquí se sube a la parucía, donde se va, es el arrebatamiento. El arrebatamiento es aquí. Uh-huh. Como el cuerpo pasaba eso, volvía a hacer otras caras. Sí, es que como aquí no es la transformación. Bueno, tal vez no quiero que se me oiga como muy imperativa mi respuesta, ¿verdad? Sin embargo, a la luz de la palabra, si en el Bemá algunos salen avergonzados, aquí diría yo que todavía no está la transformación. Permítame decirlo de esta forma, como quien dice que aquí le entregan su ajuar a la novia, pues. ¿Ya? Ahí le entregan su ajuar, su traje y se va. Aquí, la suben, de esa tarima la suben, porque ahí es donde se la llevan, cuando se encuentra con el Señor, con el amado, aquí. Ok, aquí Él aparece como juez, el Señor Jesucristo, pero aquí Él se muestra como el amado. ¿Ya? Amén. Ok. Entonces, avanzando en el asunto introductorio, el enemigo tiene su apocalipto antes de todo esto que ya dijimos, y después tendría que darse la parucía de Satanás, porque él tiene que ser destruido con la palabra de la boca del Señor, que esto vendría a ser entonces
ya en la epifanía del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, volviendo a ver los versículos de 2 Tesalonicenses 2, 8 y 9, y entonces será revelado ese inicuo. Será apocalupto el inicuo. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Aquí fue donde nos quedamos el otro día. ¿Cuál es la actividad de Satanás? ¿Sí? Y miramos solo los textos. Pues sí los mencionamos y leímos, dándonos cuenta entonces que el apocalipto de Satanás se manifiesta o se describe en la palabra esa manifestación como en la sinagoga de Satanás, el trono de Satanás, las profundidades de Satanás, la morada de Satanás, y que en general es la actividad de Satanás. ¿Ya? Entonces, pues nos es demandante, si Dios nos lo concede, ir estudiando cada una de estas cosas para que estemos con esa advertencia apostólica del apóstol Pablo, nosotros conocedores de lo que en el tiempo final estamos enfrentando ya. Amén. Ok. Entonces veamos de qué trata el asunto de la sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9, si alguien lo lee, por favor. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahí está. Entonces quiere decir que Satanás, no sé si me chequean por favor la palabra sinagoga, ¿qué otras acepciones tiene del griego al español? En la Biblia, el guía pastor la traduce como congregación de Satanás. Fíjate vos. O sea que, pero esto no es primera ni solamente pensar en una iglesia que se lee así, la primera iglesia satánica, ¿va? O la tal iglesia satánica. No, porque eso no es difícil realmente darse cuenta que ahí está el diablo, ¿va? No, el asunto es que algunos se dicen ser judíos, pero son sinagoga de Satanás. Sin embargo, ellos son parte de la congregación de Satanás, no de Dios. Puedo leer el versículo completo. Dice: yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen judíos, pero no son otra cosa más que una congregación de Satanás. O sea que dentro de la congregación del Señor puede haber gente que sea sinagoga de Satanás. También hay otra definición que dice que es excomunicado. Ah, ya. Esa es una más como católica, vos. Pero lo que pasa es que como ellos ocupan términos que son realmente bíblicos, pero lastimosamente en el caso del catolicismo es un pseudo cristianismo. Miren pues, hemos aprendido que hay cosas que son pseudo, o sea, que son contrarias, pero parece que fuera lo mismo. O sea, no es un ataque frontal, sino que es una infiltración que va como caminando a la par, aparentando ser lo que no es, sino que es lo que daña. Es ahí lo de la cizaña, ¿verdad, pastor? Por ejemplo, exacto, ajá. Un pseudo trigo sería ahí, ¿verdad? No es trigo, pero parece ser. Todas las características, ¿no? Interesantísimas. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el libro de Apocalipsis, basándonos en la advertencia que leíamos allá en Tesalonicenses, es que debemos de estar atentos, y primeramente nosotros los ministros, porque entonces puede ser que se infiltra gente en donde incluso ahí, tú leíste esa versión donde dice, la primera que leíste, por favor, vuelve. Y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. Hablan de ti. Honestamente, yo pienso, aunque no sería tampoco que no lo hagan por honorables, pero yo digo que los satánicos no, tal vez maltratan, pero no se ponen a hablar de los cristianos, digo yo, a menos que lo hagan con un mal propósito, no.
ya le voy a poner un poquito más de pie de imprenta porque es que esto puede suceder dentro de una sinagoga de Dios, si lo vemos desde el punto de vista etimológico, en la congregación de Dios. Ah, no, pastor, usted está chanfleado. No, hombre, ¿y no se metió Judas, pues, en el mejor discipulado? Estaba el diablo sentado oyendo al Señor. Y la Biblia dice que los anticristos salen de entre nosotros. O sea que eran sinagoga de Satanás. No eran congregación de Dios, sino congregación del diablo. Ahora, aquí lo que yo quisiera que podamos ver con el favor del Señor es que el principio que nos deja ver el Señor para poder discernir esto es que se dicen ser judíos, pero que no lo son. Ahora, una forma de considerar esto muy importante es que tendríamos que platicar un tanto lo que fuese necesario acerca del movimiento judaizante, porque estos son aquellos que dicen que la salvación viene por ser descendiente de raza hebrea o judía. Pero yo quisiera que ahorita dejemos eso en la refri un poquitito y que miremos otro ángulo de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino lo que son sinagoga de Satanás. Entonces lo primero que hay que determinar es quién es un verdadero judío. Según el libro de Romanos 9, 3 y 4, dice: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Aquí está hablando alguien que sí era de raza judía. Así lo dice incluso, fíjate, que son israelitas, a quienes pertenece, esto me dejó pero asombrado, que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos. O sea, aunque alguien sea israelita de raza, si no es adoptado por Dios como hijo, no es hijo de Dios, ni pueblo de Dios. Que son israelitas a quienes pertenece la adopción. Ellos también tienen que aceptar a Cristo, pues. Y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, dice Romanos 9:6, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Aquí es donde el apóstol Pablo explica quién es un verdadero israelita y quién es solamente, en el mejor de los casos, un israelita de raza. Voy a volver a leer esto. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Y perdonen, hermanos, si el entendido que entienda, pero aquí sustenta la palabra el gravísimo error de un ministro connotado del evangelio que se fue a mancuernar con los que dicen que son descendientes de Abraham porque son descendientes de raza. ¿A qué me refiero? A los musulmanes que dicen que ellos son de raza ismaelita, pero Ismael era hijo de Abraham, entonces ellos dicen que son hijos de Abraham. Según la palabra de Dios, ellos no son hijos de Abraham. ¿De raza? Pues sí. Tal vez hasta nosotros mismos alguna pizca en nuestro ADN tenemos de judíos, ¿verdad? Genéticamente tal vez. Eso, ese es el punto. Ese es el asunto. Porque entonces, según Romanos 9, no son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Pero entonces aquí hay que considerar la otra cosa, que no hay que pensar entonces que se está refiriendo a los que son descendientes de raza de Abraham por Isaac. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo.
por eso a mí me impresionó que los israelitas de raza, sí o sí, para ser hijos de Dios, tienen que ser adoptados como hijos. Si no, no son sinagoga de Dios, sino que son sinagoga del otro fulano, o del fulano, mejor dicho. ¿Me estoy explicando? Pastor, estás pensando. ¿Qué estás pensando? A ver. O sea, se me viene a la mente entonces la descendencia de Abraham de la arena y de las estrellas. Nosotros entramos en el celestial. Fíjate que sí, pero el Señor le abrió una ventana a nuestro apóstol Sergio. Bueno, yo no se lo había oído, yo creo que eso se lo dejó ver hace poquito. Porque entonces fíjate que hay descendencia arena, descendencia polvo, descendencia estrellas, pero hay descendencia piedras. Y parece que nosotros somos descendencia piedras, porque el Señor Jesucristo dijo, si estos callan, las piedras hablarán, las piedras vivas. Está hablando de estos, los judíos de raza. que callaron, ¿no? ¿Ah? Cuando decía de estos, hablaba de los de raza, digamos de Israel. Ah, sí, sí. Cuando el Señor estaba hablando ahí, sí, ajá. Entonces ellos callaron, entonces Nosotros hablamos, ¿va? Él nos levantó como piedras vivas. Fíjate. El punto es que entonces acá, como allá en Apocalipsis dice que los que son sinagoga de Satanás se dicen ser judíos y no lo son, entonces tenemos que ver quiénes son judíos. Pero ya quedamos que no son los israelitas de raza, necesariamente. Sigamos aquí leyendo. Gálatas 3:6 al 9, si alguien me hace favor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el nombre, Con el creyente Abraham. Entonces, primer punto, hay que tener fe. Pero aquí nos lleva a tener que considerar otra cosa. ¿Fe en qué o en quién? Porque ahí es donde se está confundiendo la cristiandad ahorita. ¿Ya? Diciendo, no, sí, todos los caminos llevan a Dios. No es cierto. Hay un solo camino que se llama Jesucristo. Otro, no todos son hijos de Abraham, aunque de raza sean descendientes. Ya lo leímos en Romanos y en Gálatas se nos deja ver. Ni los descendientes de raza israelitas, ni los descendientes de raza ismaelitas, ni los descendientes gentiles, que somos una mezcla de razas. Tal vez aquellos, si los agarran de aquí, no chían y nosotros sí. Pero ninguno que no crea en el Señor Jesucristo como su Salvador es descendiente de Abraham, no es judío. Nosotros, espiritualmente hablando, sí somos judíos, sí somos hebreos, sí somos israelitas. Ese es el punto principal para poder ver y discernir cuál es la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás, si bien se puede leer muy fácilmente en esos edificios y en los que llegan a rendirle culto en una iglesia satánica, no son solo eso, están infiltrados hasta en las iglesias evangélicas. Cardíaco, ¿va? Entonces, ahora, yo quisiera que lo podamos apuntalar bien. Volvamos a Romanos 9:27. También Isaías proclama acerca de Israel. Aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Eso lo dijo Isaías. No sé si pudiéramos ubicar el texto para poner ahí en dónde está en Isaías. ¿Cómo estamos ahí? ¿O echo yo una manita? Vamos a ver. Romanos 9:27.
Va a salir un ratito. A ver quién gana. Un pequeño esgrima bíblico. Romanos 9, 27. Isaías 10:22. ¿Cómo dice? Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas de la mar, las reliquias de él se convertirán en la destrucción acordada, reposará de justicia. A ver otra vez. No. Vamos a ver. Aquí está. Es que estás bien. Pero era desde el 20. Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Bueno, solo quería yo hacer alusión al texto que en Romanos dice, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, el remanente será salvo. ¿Estamos ahí? Va. Pero entonces ahora, yo necesito que nos vayamos a ver quién es salvo, porque el salvo es al que se está refiriendo como el verdadero israelita. ¿Sí me explico? Porque aquí dice, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, o sea, aunque hayan un montón de judíos, no, solo el remanente es salvo, es decir, será el verdadero Israel. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Romanos 18 al 10. Leamos, por favor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahí está la clave. Entonces, ¿quién es el verdadero israelita? El que es salvo. ¿Y quién es salvo? El que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo resucitó entre los muertos y lo acepta como su Señor. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí se pone un poquito cardíaco el asunto y yo pues no sé, ¿verdad? Si el tema lo ha de escuchar o mirar alguien que todavía está en el pseudo cristianismo. Porque como les repito, desde un ángulo que si Dios lo permite tendríamos que refrescar es los judaizantes. Porque ellos dicen que para ser salvo hay que ser de raza judía y entonces empiezan a escarbarle a uno los apellidos, ¿va? Ya, a mí recientemente una de mis hermanas estaba ella estudiando la palabra y me dijo, mi hermana me escribió y me puso, mira, ¿de dónde viene Pérez? ¿Ah? Y viene de Fares, que es de la línea de línea hebrea, ¿va? Entonces, amén, pues tal vez va, pero lo que sí es cierto, como el apóstol nos ha explicado también, es que cuando se dio la persecución de la Iglesia Católica a los judíos en la Inquisición, y se diseminaron en el mundo los israelitas. Y según cuenta la historia, en algunos lugares a sus esclavos ellos les ponían su apellido. Así que si tenemos o alguien tiene un apellido que termina en EZ y por eso piensa que eso no es de raza judía, mejor eso pues además, con todo respeto, pero yo creo que aquí se nos nota la cara de Quetzal a todos. Pero si no la tuviéramos igual, aunque fuésemos, si ustedes quieren, de pelo rojo, amarillo o saber de qué color, el verdadero judío es el que aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el verdadero judío. Ahora, esto me lleva a considerar, por tanto, o nos lleva a que consideremos el engaño de Satanás, que el Señor lo reprenda, donde incluso
se congrega gente que piensa que está siguiendo al Señor Jesucristo. Y aquí, por ejemplo. Sí, dime, hermano. Ahí decía Dime. que confesare con su boca y creyere con su corazón. Ajá. ¿Y será que algunos solo lo han confesado y no lo han creído con su corazón? Y puede hacer de que sean de los pseudos. Sí, porque fíjate que, Tienen que ser las dos para poder. claro. Mira, yo, por ejemplo, creí hasta mis, vamos a ver, tengo, ¿cuánto les dije? 35 años. Vamos a ver, 48 menos 23, ¿cuántos años? 48, 25. Yo acepté al Señor como a los 25 años. Y yo pensaba que yo era hijo de Dios. Pero realmente era parte de la sinagoga de Satanás. Aunque me cause así guácales, ¿va? Pero yo era de estos, mira. Hasta ahí ya me lo salía en la foto. Ya. Porque pensaba, pues, ese es pseudocristianismo. Ahora, como hiciste el comentario, no es solo en esa iglesia, en la iglesia imperial, en donde está la sinagoga de Satanás, también está en la iglesia evangélica. Porque hay mucha gente evangélica que no es nacida de nuevo y que realmente vive un falso evangelio de hipocresía. Incluso algunos se atreven a decir que la diferencia entre un evangélico y un católico es que el católico es desvergonzado. Se chupa, fuma, mujerea y ¿qué? El evangélico, no todos, pues, no todos, ni todos los católicos ni todos los evangélicos, pero en cuanto a lo que me refiero, el evangélico es hipócrita. Hace lo mismo o peor, pero a escondidas. Ese es el asunto. Por eso es de que había que ver con el favor del Señor y a la luz de la palabra, quién es el verdadero judío. El verdadero israelita es el que nació de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Reconociendo que somos pecadores y que necesitamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación. Creyéndolo en el corazón y confesándola. Es decir, en mi caso, yo creía en el Dios para mí no conocido, pero nunca había hecho mi confesión de fe. Fíjate. Yo me sorprendí cuando el evangelista nos expone el evangelio y jamás se me olvidó Romanos 10:9, porque él dijo, y entonces lo que tienen que hacer es su confesión de fe. Entonces yo me quedé tan extraño y le pregunté, disculpe, le dije, pero solo eso tenemos que hacer. Sí, me dijo, eso sí que lo crea, me dijo, pero si usted lo cree y lo confiesa, eso es lo que la Biblia dice. Híjole, hermano. Y como sí creí y creo, hice mi confesión y ¡pum! Nací de nuevo. Entonces ahora resulta que aquí puse yo esa foto, un poquito atrevido, pero pues yo digo que no, muchos no saben, o tal vez sí va. Sí, pero primero Dios sea de bendición, como a mí un día mi Señor me abrió los ojos. Ahora, ¿por qué? 1 Corintios 10:19 dice, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes de los demonios. Entonces aquí está diciendo claramente, el apóstol Pablo, se los voy a parafrasear. Entonces los ídolos son algo. Estos que están aquí, ¿ve? ¿Son algo? No, no son nada. Pero, según esto, detrás de ellos sí hay un demonio. Entonces aquí hay una de las muestras de lo que es sinagoga de Satanás.
Es que se ve tan fuerte a ustedes. Pero de verdad mi propósito no es que alguien se vaya a ofender, es decir, que una persona se vaya a ofender, porque yo no estoy hablando de una cuestión de religión. Si, perdón, si un católico me está escuchando, mire, yo fui católico. Yo cargaba para Semana Santa. Yo sé qué es eso. Pero sé a partir del momento que hice mi confesión de fe, creyendo que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Cuando nazco de nuevo, entonces abro mis ojos y en la Biblia Dios me deja ver que esto es una abominación para el verdadero Dios. Ahí no están representando al verdadero Dios en absoluto. La versión del lenguaje actual dice, si me hacen favor de leerlo: eso no quiere decir que yo reconozca algún valor en los ídolos que los pueblos adoran o en los alimentos que se les ofrecen. Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que tengan nada que ver con los demonios. Ahí está. No, pero como les repito, como a mí el Señor me sacó de ahí, en un momento que tal vez seguramente el Espíritu Santo me dio como que me estaba dando un luzazo de la verdad, yo pregunté porque seguro leí o estos textos u otros que son de contexto al mismo, como el del Deuteronomio 5:8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y aquí en esta foto vemos que están inclinados ante estas esculturas o imágenes. Entonces yo en un momento yo pregunté, tenía como unos 16 años, yo le pregunté al líder religioso de un grupo de jóvenes al cual yo un tiempo asistí y que de verdad, solo recordarme da guácalas porque fue terrible, hermanos. Fuimos a una de esas iglesias de Guatemala, supuestamente buscando a Dios, y al regreso pasamos a un balneario. Y cuando pasamos, se ponen a hacer unas obscenidades, empezando por el líder que nos guiaba a los demás. ¡Wow! ¡Qué triste! Y yo, yo pregunté, y entonces le dije, miren ustedes, les dije, pero ¿por qué si la Biblia dice que no hagamos imágenes, por qué tenemos? Entonces, ¿qué me contestaron? Porque así es más fácil creer. Es como cuando le tomas una foto a tu foto o te tomas una foto con tus parientes. Sí, pero yo no me inclino ni adoro a mis parientes. No estoy bravo, solo me emocioné. O tal vez un poquito. Es que por eso les decía al principio, para poder entender quién es sinagoga de Satanás, hay que entender quién es un verdadero judío. Y por eso insisto, hermanos o amigos que tal vez amablemente nos sintonizaron, no estoy atacando una religión, pero sí les diría, como dice mi pastor, estamos atacando a todas parejo. Porque al final la religión no salva, el que salva es el Señor Jesucristo. Entonces, por eso, con lo que decías tú, entonces quiere decir que un evangélico que no ha hecho su confesión de fe no es salvo. Así es. O el que solo la hizo. ¿Y por qué hiciste tu confesión? Porque mi amiguito la hizo. No. No, es que como cuando uno le pregunta a alguna persona que llega a la iglesia, y yo ya he pasado por ahí. ¿Cuándo hiciste tu confesión de fe? ¿Cuál pastor? ¿Desde cuándo tú eres cristiano? Yo desde que era chiquito, porque como mis padres eran evangélicos me llevaban a la iglesia. Bueno, pero ¿cuándo hiciste tu confesión de fe? Y se me quieren escabullir, ¿va? No, es que como mi abuelita. No, entonces en base a la palabra se explica y entonces gracias a Dios, si el Espíritu Santo les hace esa misericordia,
los convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, entonces nunca la he hecho, pastor. No, entonces no eres hijo de Dios. Y se quedan sorprendidos. Y en lugar de ofenderse, si creen, hacen su confesión. ¿Sí? Como testimonio, en mi caso fue así, pastor, porque yo crecí durmiendo en las bancas, en las escuelas bíblicas, pero yo hasta los 16 años acepté al Señor. Yo, como usted decía, creía que era hijo de Dios, pero a los 12 años me pasó algo muy especial porque yo escuché a un pastor que hasta la fecha yo me acuerdo de la prédica y como que mi espíritu saltó cuando escuché a los 12 años eso, entonces me quedó como esa inquietud. Exacto, pero no fue hasta los 16 años que yo acepté al Señor. Ya como mi Salvador. Fíjate. Claro, el título de esta segunda parte se oye fuerte, pero la Biblia dice que incluso tenemos que desenmascarar las obras de las tinieblas. Por eso, partamos en el nombre de Jesús de la palabra. ¿Quién es judío verdadero? El que es nacido de fe. Aunque tuviera aquí alguien apellido, ¿qué les digo? Se me olvidaron ahorita. ¿Cómo se dice sacerdote en hebreo? A ver. Aunque tuviera el apellido que tuviera cualquiera, así literal, hebreo, si no acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, no es un verdadero israelita. Ok, ¿cómo vamos de tiempo, hermanos? ¿Alguien me ayuda? 56 minutos. Ay, Señor. Bueno. Ok, entonces aquí, miremos esto y creo que vamos a tener que ir como ya aterrizando porque se nos fue el tiempo. Romanos 19. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, para poder cerrar, pues el tema va a ir ya amarrando la boca del costal. Quizá alguien está diciendo en cuanto a esto que yo mostré, mire, pero entonces, ¿qué hago? Yo que alguien diga, mire, cabal, yo también me hinco, pero ahora con esto entiendo y quiero hacer mi confesión de fe, ¿qué hago? Haga lo que la Biblia dice, Apocalipsis 18, 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, haciendo referencia a Babilonia, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Yo, ¿sabe por qué, hermanos? El Señor me está poniendo a compartir y a testificar un tanto, pero primero Dios, ¿verdad? Que alguien escuche y el Señor lo toque en su corazón, porque yo cuando acepté al Señor, mi esposa es testigo y como que vi que por ahí estaba en sintonía. Bueno, es que es testigo porque el mismo día aceptamos al Señor. El mismo día, a la misma hora y en el mismo hospital, no en el mismo canal. Regresamos nosotros a Guatemala, habíamos salido por la persecución que teníamos en contra del enemigo. Y cuando regresamos, mi intención fue irle a dar gracias al apóstol Sergio. Llegamos a la iglesia un domingo y yo le quería ir a decir, mire, muchas gracias por haber orado, por haber enviado al pastor allá en Houston. Y pues no nos pudo atender, ¿va? Entonces entramos al culto y ¡pau! Se levantan 3 profecías. ¿Y yo qué iba a saber de profecía? Si jamás había estado en una iglesia evangélica. Hijo mío, así dice el Señor. Tú que estás preguntando cuál es tu lugar, así te dice el Señor. Esta es tu casa. Cuando digo así, ay Dios mío,
Pero si yo las gracias iba a dar y en mi corazón estaba la incertidumbre, la intriga, la pregunta, decir, ¿y ahora qué hago? Yo me lo decía, reprende. Sí, sí. Porque yo pensé que solo iba a dar gracias y que iba a seguir en donde yo estaba. Pero con una confusión interna porque mis hijas estudiaban en un colegio católico. Yo ahí fui enseñado. Y les agradezco lo bueno que me enseñaron, especialmente en cuanto a la educación, porque en los religiosos están chafleados. El punto es este: si alguien me está escuchando y ahora le ha resultado así como choqueante, incluso quizá lo que platicamos, yo quiero decirle en el nombre de Jesús, que si usted cree en su corazón que Jesús es el Señor y lo confiesa, así hablado, no pensado, hablado, usted será salvo y será verdadero judío. Por lo tanto, no será sinagoga de Satanás. Qué fuerte va. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo? Amén, de nuevo y todos los días, ¿verdad? Amén. Entonces, si quieren, mis amados, no sé si hay algún comentario o pregunta ya para ir cerrando, porque se nos fue el tiempo, pero esta es una perspectiva, porque de ahí tenemos que ver, y si Dios lo quiere, entonces en el siguiente discipulado tendríamos que ver otros pasajes bíblicos para ver cómo son las sinagogas de Satanás. O sea, no es solo lo que ya vimos, pues. Es que hay gente en las iglesias evangélicas que no es nacida de nuevo y que con sus acciones refleja una influencia de ese personaje. Pero bueno, tenemos que irlo dejando por aquí y no sé, decía si hay alguna pregunta o comentario. No, ahí estamos. Bueno, amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta noche tan hermosa delante de tu presencia, por mis hermanos que están acá en el estudio, por los que nos han sintonizado en las redes sociales, que también a mis hermanos del MIT los bendecimos. Y especialmente, Señor, hoy queremos pedirte por aquellos, Señor, que aún no han nacido de nuevo, que tal vez como algunos de nosotros fuimos sacados, Señor, de esa sinagoga, pensando que a ti te buscábamos. Te pedimos en el nombre de Jesús que les concedas un espíritu de arrepentimiento y que creyendo en ti puedan hacer su confesión, reconociendo que tú eres el único que salva, que tú eres el Señor de señores y que así vengan entonces a ser adoptados y parte de tu verdadero pueblo Israel. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, bendigo a mis hermanos y te damos gracias por este discipulado que por tu gracia, Señor, nos ha bendecido tanto. En el nombre de Jesús, amén. Hasta dentro de 8 días, si Dios lo permite. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la